Buenas, en esta oportunidad tengo la ocasión de entrevistar a la señorita Teresa Loaiza. Eh, Me voy a presentar, yo soy Gustavo Esteban Condoy Durán, estudiante de Ingeniería de Software en la UPC. En esta oportunidad vengo para entrevistar exactamente sobre el tema de la xenofobia que se da a los venezolanos en estos días en nuestra sociedad. Señorita Teresa, ¿nos podría hablar sobre usted, su perfil? Sí, ¿cómo estás? Mi nombre es Teresa Loaiza, soy socióloga de profesión, licenciada en Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vengo trabajando en temas de educación y temas de convivencia escolar en el Ministerio de Educación hace ya como 5 o 6 años. Y también en temas de interrelaciones sociales y grupos sociales, ¿no? Ujú. Ya, de acuerdo, muchas gracias. Ahora vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué es lo que usted cree que causa la xenofobia que se da a los venezolanos en nuestra sociedad que emigran al Perú? La xenofobia es un fenómeno social que significa cuando una población siente algún tipo de temor o miedo por lo ajeno, por los extraños, ¿no? Por gente que viene de fuera. ¿Qué sucede en nuestro país? Tiene que ver mucho con el tema también histórico, ¿no? El tema desde incluso la conquista de Perú, cómo es que vinieron personas de fuera, ¿no? Extraños, y se irrumpieron con violencia a la sociedad que había en aquella época, que era el incanato, ¿no? Entonces, dentro de el tema cultural, nosotros tenemos ese temor de que si algo viene de fuera, no necesariamente es bueno, ¿no? Si algo viene de fuera, y en este caso la xenofobia se está sintiendo porque hay un temor a que nos estén quitando los derechos que de repente nosotros tenemos. Entonces, no se está entendiendo que la persona que está migrando no lo hace porque quiere, no está viniendo a vacacionar, no está viniendo aquí a tener una vida de lujos, sino están escapando de una realidad social, ¿no? Y eso es cíclico. En nuestro país también tuvimos una etapa de crisis en la época de los 80, sobre todo se agudizó con Alan García, ¿no? Entonces en el 85 al 90 muchos de nuestros compatriotas también tuvieron que salir a diferentes países de Latinoamérica. Uno de ellos era Venezuela, ¿no? Entonces no tenemos ese tipo de memoria para nosotros también poder tenderle la mano a la persona que viene de fuera. Las personas que están viniendo están escapando de la realidad que viven allá, ¿no? No es como una opción donde yo pueda tener, decir, yo quiero estudiar una carrera y voy a elegir en qué universidad, ¿no? Ellos no tienen esa opción. Ellos están viendo a dónde pueden llegar, y cuando llegan, muchos de ellos no tienen la certeza ni siquiera de encontrar un lugar donde puedan dormir, donde puedan comer, alimentarse, ¿no? Es venir a la aventura, en el sentido de que tienes que arriesgarte porque las condiciones de vida que tú tienes donde tú estás ya no son suficientes ni siquiera para poder tener las condiciones mínimas o básicas de supervivencia, que son alimento, medicina y casa, ¿no? La situación que hay en Venezuela está muy crítica en tema económico, y eso afecta también en los demás temas, ¿no? El tema de salud, en el tema de educación, y como está muy politizado, entonces si tú no eres partidario de repente del que está en el gobierno de turno, no tienes ciertos beneficios, ¿no? Y mucha gente no quiere involucrarse en estos temas políticos, pero igual se ven afectadas por las decisiones que se toman en su país, y lo que hacen es salir, ¿no? Migrar. La mayoría de venezolanos que están migrando son jóvenes o familias jóvenes, ¿no? Están viniendo mujeres que tienen niños pequeños, que están embarazadas porque están buscando un tipo de vida distinto, ¿no? Que tengan mejores oportunidades. Y aquí en Perú, no en todos los lugares, pero sí estamos dándole la mano, ¿no? A algunos. Sí he visto en varios distritos, en caso de Lima, donde no están siendo bien recibidos, ¿no? Porque nosotros también tenemos una población que trabaja como ambulante, que está en el sistema
económico, digamos, al margen de lo que es la formalidad. Entonces ellos venden en la calle, tienen puestos en la calle, y la mano de obra venezolana no es que sea barata, ¿no? Sino que el empresario peruano aprovecha de las condiciones en las que vive el venezolano y en las que se ven en la necesidad de aceptar cualquier cosa con tal de ir juntando dinero para poder, uno, tener un lugar donde dormir y comer, y otro, poder mandar dinero, remesas a su familia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros los peruanos? Somos los que nos aprovechamos de esa situación y le vamos a pagar mucho menos de lo que pagaríamos a mano de obra peruana, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces la figura no se entiende. La gente dice, vienen a quitarnos trabajo, ellos cobran menos. No, si el peruano también fuera un poquito más sensible en ese sentido, de repente no abusaría de esa situación de poder que también puede tener, ¿no? Porque cuando ellos llegan y ven que están en esas condiciones, yo debería darle la mano, o sea, darle el trabajo como le doy a cualquier otro peruano y en las mismas condiciones. Sin embargo, no lo hago, ¿no? Por el pago que le doy de repente a un obrero, contrato 2 o 3 personas de Venezuela. Me van a hacer el trabajo que hacía uno solo, pero yo voy a estar ganando, ¿no? Ahora, el obrero al que yo despido obviamente va a sentir que se le está quitando el trabajo y entra ahí como una especie de competencia. Y en temas de competencia, creo que en Latinoamérica en general, no nos gusta ir hacia arriba, sino nos gusta jalarle el pie al que está adelante, ¿no? En lugar de querer ser mejor que el otro, queremos que, como dicen popularmente, meterle cabe al que está adelante de nosotros, ¿no? Uh-huh. Sí, hablando de distritos, ¿usted cree que tiene alguna relación el nivel económico de un distrito con la intensidad o frecuencia de xenofobia que se da en este? O sea, en el sentido de que un distrito en extrema pobreza, un distrito que tenga buena economía, ¿me entiende? ¿Influye en el tema de si son más xenófobos o no? ¿A eso te refieres? Uh-huh. El tema del distrito no sé si tanto afecta en ese sentido. Yo creo que lo que más afecta para poder tener o no esos sentimientos, la xenofobia como un fenómeno social, es porque te faltan conocimientos, ¿no? No te instruyes. Además, eso tiene que ver con un tema de educación, ¿no? Acceso a la educación. Pero te diré que también hay gente que de repente puede estar en distritos pudientes económicamente, sin embargo también tienen esa visión de la xenofobia. Y en los distritos a los que yo he ido, que generalmente han sido urbanos marginales, ¿no? He ido a colegios que están en asentamientos humanos y hay mucha población venezolana por ahí. Uh-huh. Les dan la mano, contrariamente a lo que de repente empresarios a veces salen por medios de comunicación de gamarra o algo, ¿no? Que hay gente que también tiene, digamos, ingresos promedio, puedan tener algún tema de xenofobia, pero que el tema del distrito influye específicamente en si tienes o no xenofobia a la población venezolana en este caso, no. Lo que sí yo creo que influye para que una persona pueda tener ese tipo de pensamiento es el tema de la educación, ¿no? Cómo es que te has formado como individuo y en qué grupo social has estado formándote, porque nosotros a lo largo de nuestro proceso como ser humano vamos integrándonos en diferentes círculos sociales. Hay un sociólogo que se llama George Simmel que le hablaba siempre del tema de los círculos sociales y que nosotros nos vamos a ir acoplando a alguno por algún tipo de afinidad, ¿no? De repente porque me gusta el deporte, me gusta la política, ¿no? Entonces vamos a ir involucrándonos con ellos. Ahora, eso de la xenofobia se está haciendo como una especie de maretazo, ¿no? Hay mucha gente que incluso empieza a sentir este tema de ya no solo es temor al que viene de fuera, sino ya viene con una carga de odio, que es distinta, ¿no? Porque el temor se puede entender. Tú puedes tener miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Pero una vez que te informan más o menos en qué consiste y cómo funciona, tu miedo puede desaparecer. Pero se genera con todos estos comentarios que ya existen cargados con odio. Esa xenofobia ya tiene un nivel mucho mayor, ¿no? Porque
ya no es que sea solo desconocimiento o miedo a algo que no sabes cómo es, cómo funciona, sino que le estás cargando ya una cosa negativa que vendría a ser el odio, ¿no? Porque ya se está cargando con frases no solo xenófobas, sino también incluso de índole racistas, ¿no? Y se les está incluso llegando a agredir físicamente solo por el hecho de ser venezolanos, ¿no? Que no tiene ninguna justificación, porque todos finalmente somos seres humanos. Y creo que en el caso nuestro, las personas, que cualquier persona de Lima o de incluso provincia tiene algún familiar que ha migrado a algún lado. Incluso Lima misma está hecha de migrantes. Ujú. Tal vez no de otros países, pero vienen de la zona sur. Yo misma soy migrante, ¿no? Yo tengo familia de la sierra, de Apurímac. Entonces no tenemos un linaje puro, ¿no? No hay una cosa pura en ningún lado, ni creo que existe en ese momento en alguna parte del mundo donde pueda haber una especie de grupo social que sea, entre comillas, como quieren decirle, puro, ¿no? Porque la xenofobia también te genera ese tipo de ideas. Entonces, lo que uno tiene que entender es que el ser humano va a empezar a migrar, a moverse buscando siempre sus beneficios, siempre un lugar en que se sienta mucho mejor, donde haya condiciones donde pueda vivir, no solo sobrevivir. Entonces, creo que nosotros sí estamos dando ayuda, como te digo, en algunos distritos o en los asentamientos humanos, que es lo que yo he estado viendo, que tienden a dar más la mano, se ayudan entre ellos, porque ahí, por más que no tenga tal vez mucha gente el tema de educación, hay un sentido de humanismo, ¿no? Y eso también tiene que ver lo que cuando yo te hablo de educación en sí, me refiero a los valores y la cultura de las personas, que no tiene que ver con la formación intelectual, ¿no? Formación intelectual sí, te ayuda de repente a despejar dudas, pero también la educación en tema de valores es importante, porque tú generas respeto, generas empatía. Si eso tú no lo aprendes desde tu núcleo social básico, que es la familia, no vas a poder extrapolar a ningún otro campo, ¿no? El respeto, la empatía, la tolerancia, tiene que ver mucho con el convivir con otros seres humanos y aceptar a los demás por las diferencias que puedan tener, ¿no? Y si es que este mundo te genera competitividad, bueno, ir a la par, pero no meter el cabe, como te decía, al que está yendo adelante, ¿no? Porque eso nos genera mediocridad, ¿no? Eso genera envidia, eso genera un clima hostil, una convivencia negativa, ¿no? Y sí es importante que se tenga que modificar ese tipo de conductas cuando uno ve que de repente en un círculo, en el núcleo social más básico que es la familia, si ahí no nos ayudan, tenemos otros círculos sociales que es la comunidad, ¿no? Los amigos, la iglesia, que puede ser también un círculo social, ¿no? El club de fútbol, ¿no? Entonces hay diferentes espacios donde se pueden ir ayudando a generar el tema del respeto, el tema de la empatía, de la tolerancia. Nosotros a veces somos muy cerrados cuando vemos algo distinto y ese miedo a lo nuevo, a lo diferente nos hace actuar de esa manera, ¿no? Mucha de la gente se ha subido a esta ola de no a los venezolanos, ¿no? Y no entienden realmente cuál es la situación por la que ellos están atravesando, ni saben qué es lo que, qué va a pasar si viene, si llega, ¿no? Ni siquiera tienen alrededor de repente un venezolano y ya del solo hecho de saber que pueden venir les genera cierto temor y rechazo, ¿no? Entonces, como hay rechazo, ya ni bien llega alguien, ni siquiera lo quieren conocer o quieren saber cuál es su situación, ¿no? Si se pusieran a pensar o a hablar con las personas que han venido, verían que la situación que ellos tienen es crítica, ¿no? En su mayoría, porque muchos de ellos incluso son profesionales, son jóvenes que han estudiado, han estado en la universidad y se ven en la desesperación de llegar a cualquier país, ¿no? En este caso Perú, pero están viajando por todo Latinoamérica, incluso Estados Unidos, Norteamérica, ¿no? Que son los pocos porque es mucho más difícil llegar hasta esos países. Los que estamos aquí en el sur son los que estamos de repente recibiendo más venezolanos, ¿no?
¿Usted cree que el Estado es responsable de cierto modo de la expansión de la xenofobia específicamente en Lima? Sí, porque el Estado tiene que ayudar a regular los procesos sociales. De alguna forma tiene que ayudar a generar un estado de tranquilidad, ¿no? Y se les pide incluso en algunos casos de la sociedad civil, los que están en contra de los venezolanos han estado solicitando que mejoren el tema del ingreso, ¿no? De los venezolanos se regule porque los medios de comunicación han estado también en cierto momento pasando muchas noticias sobre venezolanos, ¿no? Entre comillas, delincuentes, cuando hay delincuentes de toda nacionalidad, ¿no? Pero se le hacía mucho énfasis en esto. Entonces el Estado peruano podría entrar para poder también hablar con los medios de comunicación y pedir que se regule este tema de cómo se está informando, ¿no? Ahora, los medios de prensa son libres, eso es cierto, no podrían meterse mucho con eso, pero sí se podría de alguna manera hacer campañas para que se disminuya el tema de la xenofobia, se informe cuál es la razón de que, cómo están entrando, que, por ejemplo, el Ministerio el Estado por medio de migraciones han estado ya con tanta campaña que había de la xenofobia para frenar un poco, informando, ¿no? Por diferentes medios de comunicación que se estaban tomando medidas para verificar qué tipo de personas eran las que estaban entrando. Entonces, para ello incluso han empezado a pedir requisitos como es el pasaporte, ¿no? Para que tampoco no esté entrando mucha gente sin tener nosotros algún indicio de si tienen algún antecedente penal o policial en su país, que es un tema que también al mismo peruano preocupa, ¿no? Y que los medios de comunicación han ayudado a generar que de repente ese temor sea mucho más grande. El Estado sí tiene que ver cómo es que también el peruano va a recibir al venezolano, en el sentido de que si el Estado le da más beneficios a gente que viene de fuera que al mismo peruano, o al menos se percibe eso, va a generar que el odio o el rechazo sea mucho mayor. Ha estado circulando noticias que no son ciertas, pero que se han demorado en desmentir, de que todos los venezolanos tienen SIS, por ejemplo, ¿no? Que es un seguro que se le da a personas que tienen escasos recursos, y que indicaban que no todo Perú no tiene acceso, pero sin embargo a los venezolanos ni bien llegan les están dando, cosa que no es correcta tampoco, ¿no? Se tienen que cumplir ciertos requisitos para que puedan tener el SIS. En el tema de educación, incluso en algunos colegios no han querido recibir niños venezolanos porque no quieren tener problemas, entre comillas, con los padres de familia. La educación no se le puede negar a ningún ser humano, ¿no? Y los niños también tienen derecho a que ingresen al sistema educativo. Es complicado porque sí tienen que tener ciertos requisitos, ciertos documentos, ¿no? Entonces el Estado también tiene que generar, como te digo, algún tipo de campaña dentro de las áreas que cada ministerio pueda tener para que se pueda aminorar el tema de la xenofobia. El Ministerio de Educación puede trabajar con los gobiernos regionales o de educación, que son las direcciones regionales de educación, o si no las unidades locales de educación, que son las UGEL, para poder ayudar de repente con algunos afiches o campañas de no a la xenofobia, así como se hace no al bullying, ¿no? Incluir eso y explicarles más bien cuál es el significado de tender la mano a la persona que lo necesita, ¿no? Ser más empáticos. Como políticas públicas sí tendrían que verificar en temas de lo que es salud, ¿no? Salud y educación, que es lo que básicamente el peruano se ha estado quejando, porque la información que se les ha estado dando ha sido que tienen mayores beneficios que nosotros los peruanos, cuando no es necesariamente así, no es cierto eso, ¿no? Y en el tema del Estado también se tendría que ver cómo se regula, ahora que estamos en campaña electoral, cómo se maneja ese tipo de información, en el sentido que muchos prometen cosas que tienen que ver con la xenofobia, como que van a prohibirles el ingreso, les van a como autoridades, porque eso también es Estado, gobierno local, que ya no van a dejar que entren, no se les va a dar beneficios, ¿no?
y no se puede, o sea, no puedes prohibir de esa manera tú darle ciertos, no beneficios, pero ciertas condiciones básicas a los que vienen, porque la mayoría que está entrando también en calidad de refugiado, y esa es una figura que le permite ingresar al país y tener la ventaja de poder trabajar, por ejemplo, porque para que ellos puedan trabajar necesitan un permiso. Cuando ingresen al país no es que automáticamente pueden trabajar, sino tienen que hacer una serie de documentos y requisitos para que, si en caso de migraciones o la policía de migraciones no se encuentran, no los tengan que votar, ¿no? Entonces, sí, el Estado ayuda a regular, ¿no? Pero la xenofobia en sí no, sino las condiciones en cómo van a estar los venezolanos en relación a los peruanos, o en realidad cualquier inmigrante, ¿no? La xenofobia, como te digo, es más un tema social. Tiene que ver con las percepciones de las personas y tiene, yo creo que más influencia en el tema de la xenofobia que el Estado es los medios de comunicación. Lo que ellos divulguen o no influye en las decisiones de las personas, ¿no? Uh-huh. ¿Aún estamos a tiempo para cambiar la mentalidad de las personas que apoyan este tipo de discriminación? ¿O ya se puede considerar que ya está tan disperso que sí es una tarea casi imposible de cambiar? Nada es imposible. Los cambios siempre se dan. Es más, nunca nada está estático. Todo va cambiando, siempre va a ir moviéndose, ¿no? No se sabe en qué dirección de repente, pero sí se mueve. Y en el sentido de si se puede o no cambiar la percepción, sí se puede. Como te digo, es cuestión de generar alguna estrategia, y el Estado creo que podría hacerlo desde los colegios, ¿no? Así como se hace, como te explicaba, campañas contra el bullying, violencia escolar, o como el Ministerio de la Mujer está haciendo campañas en contra de la violencia contra la mujer o feminicidios, ¿no? Se pueden hacer campañas para evitar este tipo de problemas sociales, porque la xenofobia no trae nada positivo, ¿no? La xenofobia es odio, es generar sentimientos negativos y que se pueden degenerar en violencia incluso, ¿no? Entonces, sí se puede modificar, uno, explicándole a la gente cuál es la situación de los venezolanos en Perú, por qué están viniendo acá, cuál es la necesidad de ellos de venir aquí a Perú. Otro es haciéndole ver a la persona, a los peruanos que por lo menos tienen esa idea, es que no están viniendo a quitar el trabajo, no están viniendo a quitarte tu lugar. Entonces, para poder hacer este cambio de mentalidad, uno, lo que se tiene que hacer es primero mapear cuáles son los ejes, digamos, ¿no? Las ideas más generales o que reúnen a la mayor cantidad de peruanos de por qué están con ese sentimiento de xenofobia, por qué odian al que está viniendo de afuera, ¿no? ¿Qué es lo que le mueve? Conociendo los motivos, se pueden generar estrategias y campañas dirigidas específicamente a ese tipo de ideas, ¿no? Una puede ser por miedo a que me quiten el trabajo, ¿no? Entonces se explica bien cómo funciona, cuál es el sector que está pensando más en ese sentido, ¿no? Otro puede ser el temor de profesionales, ¿no? Que incluso ha habido un caso hace poco del Colegio Médico del Perú, le quitó la validez de sus títulos como doctores a peruanos que habían estudiado en Venezuela, ¿no? Porque estaban quitándole a todo aquel que tenía ya el permiso para ejercer con su título venezolano en Perú, porque había mucha campaña incluso dentro de los colegios de profesionales de por qué al que ha estudiado, al venezolano que viene con título de allá, puede asimilar su título y ejercer aquí. Me va a quitar clientes, ¿no? Me va a quitar mis pacientes. Entonces, bajo ese criterio, ni siquiera se han tomado el tiempo de estudio, de analizar cuántos de los que están inscritos, por ejemplo, en el colegio médico, han estudiado en el extranjero, pero son peruanos, que se han podido ganar una beca y han estudiado en la universidad de allá y han regresado, o que han podido conseguir un préstamo, un crédito y se han ido a estudiar allá y han regresado. Como mucha gente que ahora está estudiando fuera, ¿no? Pero retornan, regresan, y no porque ha estudiado, por ejemplo, no sé, en Cuba, ya no va a poder ejercer acá porque no, a los cubanos no los queremos, ¿no? Entonces, ese razonamiento sí es ilógico, no tiene sentido. O sea, si lo que tú estás queriendo es, digamos, justificarte, ¿no? Como están viniendo muchos venezolanos, ya no se les va a aceptar.
ahí sí estás practicando la xenofobia. Ese es un ejemplo claro de xenofobia y de gente que es educada en el sentido de que ha recibido instrucción para ser un profesional, y mucha de esa gente también tiene formación dentro de un núcleo familiar, ¿no? Dentro de núcleos sociales. Deberían de tener, entre comillas, más criterio al momento de tomar estas decisiones, pero aún así no lo hacen. Entonces, a veces uno quiere vincular que la xenofobia es solo gente que no tiene conocimientos o no ha tenido una educación dentro del sistema de educación, que es como primaria, secundaria o universidad. Como te decía, mucho no tiene que ver con eso, es más con la educación y la cultura en valores, ¿no? Si estas personas, este señor que está como decano en el colegio médico, tuviera un poco más de criterio, no hubiera llegado al extremo de quitarle la validez de los títulos profesionales a estos médicos peruanos estudiados en Venezuela. Lo que yo tengo entendido es que ahora están en un proceso judicial, están poniendo una denuncia para que se les restablezca sus derechos. Mientras tanto están sin trabajo. Entonces, eso sí es una medida extrema, y la xenofobia te puede llevar a eso, porque lo haces por un tema de a la mayoría le estás dando lo que te está pidiendo sin necesidad de analizar si es verdaderamente correcto lo que se hace, ¿no? ¿Cómo se podría más bien modificar eso, ¿no? Hacerles entender. Nosotros estamos tratando de regular el acceso de los profesionales a Perú, para que ellos puedan convalidar sus documentos acá. De repente sí pedirles algún requisito de que lleven, no sé, pues algún semestre o algún diplomado, algo de actualización, para que puedan convalidar el título, como en muchos lugares se hace, ¿no? Tampoco es que se le haga una validación automática. Por ejemplo, tomando un ejemplo en el caso del colegio médico, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer medidas para que se evite el tema de la xenofobia, pero hay que saber específicamente cuáles son los motivos de cada población, porque es distinta, ¿no? En el caso de Lima tendríamos que mapear y averiguar por qué tienen esos sentimientos de xenofobia, qué es lo que los lleva a ellos a tener este odio hacia los venezolanos. Si descubrimos, porque se genera siempre data de eso, cuáles son los ejes principales, se pueden hacer acciones, no solo desde el Estado, sino nosotros también como personas, como individuos, tenemos la responsabilidad de ayudar a generar esos cambios, porque a veces siempre decimos el Estado tiene que hacerlo, los políticos que están de turno tienen que hacerlo, y no es verdad, ¿no? Nosotros también, desde nuestra posición como ciudadanos, tenemos la obligación de generar cambios. Es mejor no ensuciar a que exista un buen sistema de recojo de basura en una ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que tú vas a seguir tirando la basura y vas a estar quejándote de que no vienen a recogerla. Entonces es igual, ¿no? Nosotros queremos hacer cambios y se pueden empezar desde nosotros mismos, desde nuestros círculos sociales más pequeños, ¿no? En casa, en el barrio, en la universidad, en el colegio, ir generando conciencia de tolerar, de respetar y no hacer daño a alguien que no te está haciendo daño, ¿no? La idea siempre es eso, ¿no? Mis derechos terminan donde empiezan los de otro. Entonces yo tampoco no voy a ir y vulnerar a otra gente. Hay personas que sí no van a cambiar su manera de pensar, y por más que estén, a veces saben que están equivocados, pero se cierran en eso, ¿no? Son los pocos, pero yo creo que la mayoría, si es que se les explique, se les dice cuál es el sentido, por qué esas personas están viniendo. No están viniendo de vacaciones, no están viniendo porque les da la gana quitarnos el trabajo, ¿no? Vienen por una situación real en la que están desesperados y están viajando a cualquier lugar de Latinoamérica donde puedan encontrar mejores condiciones. Ahora, el hecho que ellos también encuentren en países este tipo de conducta donde ya no se sientan bienvenidos hace que también disminuya, ¿no? La gente, obviamente, ni tú ni yo creo que nos gustaría ir a algún lugar donde no seamos bien recibidos, ¿no? Y donde encima corramos el riesgo que, además de no ser bienvenidos, nos boten, nos golpeen o nos maltraten de alguna manera, ¿no? Y como te digo, son procesos sociales. En algún momento el tema de cómo esta Venezuela va a modificarse, cambiará. Imagino que recuperarán la bonanza económica que tenían, y también va a haber un freno, ¿no? Entonces ya no seguirán saliendo ni emigrando a otros lugares. Y en el caso peruano, nosotros
nos iremos acostumbrando también y adaptando y a entender, ¿no? Que es una nueva realidad la que nos toca vivir. No podemos vivir aislado de nadie, ¿no? Así como entran venezolanos, también están saliendo peruanos y se están yendo a España, a Estados Unidos. Aquí siento nomás, como dicen, ¿no? Aquí cerquita, Chile. En Chile hay muchos peruanos y en Chile también la xenofobia que hay por el peruano es fuerte. Y nosotros nos quejamos porque nos tratan así, cómo nos van a tratar mal, no estamos yendo a quitarle el trabajo, ¿no? Porque la mayoría de gente que también cuando se va a otro país no necesariamente trabaja en lo que ha estudiado. Vas y empiezas a trabajar en labores domésticas, ¿no? Vas y empiezas a trabajar en casa, o vas y empiezas a trabajar limpiando baños, trabajos que el ciudadano que está en ese lugar normalmente no quiere aceptar, ¿no? Pero tú lo haces porque tienes una necesidad. Entonces, si el peruano se pone las pilas y se da cuenta de que en lugar de que sea una traba, más bien puede surgir incluso algún tipo de sociedad en que se pueda mejorar, deberíamos tomarlo como una posibilidad, ¿no? De que podemos generar mayores ingresos, ayudarnos y darnos la mano entre nosotros. Porque cuando hay un tema de conflicto, yo creo que siempre es un espacio de oportunidad, ¿no? Cuando tú ves conflictos, tienes que ver qué opciones tienes para poder mejorar y sacar, o sea, como te digo, mapear cuáles son los ejes del problema y atacarlos directamente, ¿no? Haciendo estrategias para que eso se pueda superar. Y se puede hacer desde cualquier flanco, ¿no? El Estado es uno de los importantes, sí, pero básicamente somos nosotros los ciudadanos, que somos la mayoría, los que deberíamos de tomar conciencia de eso, ¿no? Y se tiene que empezar siempre, creo yo, desde el núcleo básico que es la familia. Uh-huh. Por último, ¿cómo los jóvenes universitarios pueden ayudar a contribuir de tratar de dar solución a esta problemática? A lo de la xenofobia. Uh-huh. ¿Cómo se podría contribuir en ese sentido? Yo creo que haciendo campañas de concientización, ¿no? Haciendo actividades en las que, tipo un voluntariado, no lo sé, yendo a lugares donde sepan que hay personas que han venido del extranjero, a tenderles la mano. Uno, para que también el otro peruano que está al costado se dé cuenta de que no necesariamente hay que tratar mal a la gente que viene de fuera, ¿no? Otro es, sí, haciendo la campaña de concientización en el sentido de que se explique a las personas cuál es la situación en la que vienen y que no es sano, para un tema de convivencia incluso, generar odios, ¿no? Porque la xenofobia es un odio, un terror al que viene de fuera. Porque, como te digo, tenemos miedo a que nos quiten las condiciones en las que estamos nosotros viviendo. Entonces, los universitarios pueden ayudar con el tema de lo que es yendo a colegios, haciendo las campañas, explicándoles, ¿no? Cómo es que nosotros podemos ser mejores personas, cómo podemos generar el respeto, porque el respeto y la empatía creo que tiene que ver más allá no solo de la xenofobia, sino de querer vivir en armonía como seres humanos, ¿no? Somos seres sociales y estemos donde estemos, tenemos que aprender a vivir en armonía. Para eso también se han creado las normas, las reglas, para que aquel que no sabe respetar al otro por iniciativa tenga que hacerlo por presión social, ¿no? Entonces, la presión social genera que en el tiempo ciertas normas o reglas se institucionalicen, ¿no? Entonces, nosotros creo que también podemos enseñar a aquel que está pensando que o que tiene estos sentimientos de xenofobia no son correctos, hablar con ellos y conocer cuál es el motivo. Siempre es importante saber qué es lo que el otro piensa y por qué. Porque si tú quieres que esa persona reflexione, tienes que conocer qué es lo que le lleva a pensar de esa manera. No es lo mismo que yo venga y te diga, no tienes que ser xenófobo, no, eso está mal, ese pensamiento. Entonces, si yo voy a venir y voy a empezar a atacarte de frente sin saber qué es lo que te mueve a ti, para tener ese tipo de porque las emociones son sentimientos, ¿no? De emociones, no vamos a poder mejorar nada. Entonces, como estudiantes universitarios, dependiendo de las especialidades que tengan, creo que sí sería bueno que se pueda hacer concientización entre ellos, entre sus pares, de una campaña en la que se explique, como te digo, yo siempre voy a eso, ¿no? Los motivos por qué esta gente viene acá, ¿no?
nosotros conociendo y generando empatía, que le falta mucho al peruano, en realidad al ser humano en sí, que es ponerte en el zapato del otro, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos mucho es criticar la situación de otros, ¿no? Es mucho más sencillo tirar barro a ponerte en el zapato del otro y entender por qué está haciendo eso, qué lo mueve a desempeñar o a pensar de una manera o a actuar de una manera. Entonces, los estudiantes universitarios sí creo que tienen una labor principal, que es la de transmitir los conocimientos que ellos adquieren y enseñar a los demás el tema del respeto, ¿no? Ir a colegios a hacer los sociodramas, ¿no? En el que se le explique que no está bien sentir o generar odio, porque la xenofobia son campañas de odio solo por motivos de tu origen de nacimiento, ¿no? Es lo mismo que generar racismo por un tema del color de piel. Tú no me puedes calificar a una persona, no se debería hacer eso, ¿no? Entonces, hacer entender que nosotros tenemos que valorar a las personas por cómo éstas se desenvuelven y se comportan, independientemente del origen geográfico en el que hayan nacido, el color de piel, la forma de los ojos, la estatura, la contextura, si es grueso o delgado. O sea, esas cosas no van a influenciar en cómo esa persona se va a comportar. Lo que es importante es el comportamiento, la forma en cómo ellos se van a desenvolver y si va a venir o no a de alguna manera a vulnerar la zona donde yo estoy, ¿no? La xenofobia, como digo, lo que hace es generar miedo. Entonces, si uno les hace ver que no hay por qué temer, yo creo que eso se podría frenar, ¿no? Entonces, sí, los universitarios y en realidad cualquier persona, como te digo, tendrían que tener esa labor de poder reproducir para muchas personas que no está bien tener este miedo, ¿no? Que hay que ser más abiertos, que no quiere decir tampoco ser muy confiados en exceso, ¿no? Pero sí podemos hacer entender cuál es el motivo por qué estas personas vienen, ¿no? Y tampoco creo que vengan a quedarse, muchos de ellos estarán también de paso y hay muchos que no han encontrado las condiciones que querían, no solo el tema de la convivencia en el espacio social de un estado, sino que ni siquiera consiguieron trabajo y se están regresando, ¿no? Entonces, hacer entender que es un proceso, esto no va a ser para siempre, ¿no? Y va a haber incluso un tope, como te digo, ya incluso muchos ya no quieren ni siquiera venir a Perú porque tampoco es que haya mucho trabajo para todo el mundo, ¿no? Entonces van a ir migrando de repente más a otros países y en Perú tampoco es que tengamos la mayor cantidad de venezolanos que estén viviendo acá. Generalmente venezolanos se está yendo para la zona de Brasil, Colombia, ¿no? Y ahí sí ya es mucho más crítica la situación. Más es por el tema de económico, ¿no? Pero sí son medidas que como ciudadanos deberíamos de tomar, ¿no? Y universitarios sí, pues con mayor conciencia, porque creo que las personas que se están formando profesionalmente tienen que tener también un tema de lo que es empatía social, ¿no? Tienen que tener valores, ética, respeto, porque no podemos nosotros separar nuestra vida individual de la profesional. Somos todo un ser social completo. Entonces, si tú generas odio como persona independiente de tu trabajo, nadie te garantiza que tu trabajo no lo vayas a hacer, ¿no? Entonces, tiene que haber un eje, una ética completa en el ser humano, tanto como profesional como persona en sus entornos sociales, para que pueda generarse una sociedad más consciente, respetuosa con los demás, ¿no? Y en la universidad yo creo que es uno de los ejes principales en los que no solo se forman gente con conocimientos, sino también con valores. Si ustedes no replican el tema de los valores, estaríamos generando robots, ¿no? Que no van a razonar, simplemente van a seguir pautas o guías que tú, en el caso, digamos, de tu carrera, voy a programar y las ejecuten. Y se supone que cuando el ser humano, la diferencia que tiene con las máquinas o con seguir simplemente estas pautas es el criterio. Y el criterio te da
lo haces en base a la educación, en valores, en cultura, ¿no? Y el tema del respeto, la ética, eso es algo que en la universidad, en los colegios, debería de fomentarse, ¿no? Uno aprende más cuando pone tema de emociones, uno comparte más cuando pones el tema de las emociones. Y las emociones sociales, cuando son en masa, son las que generan cambios. La xenofobia es una emoción social negativa y genera también cambios, ¿no? Y se puede combatir con otra emoción social positiva, que sería el conocimiento, entender que se tiene que respetar. Si tú no respetas, no vas a poder combatir ninguno de estos tipos de fenómenos sociales, ¿no? Uh-huh. Ya, de acuerdo. Ahora damos por finalizar la entrevista. Quiero agradecer por el tiempo que nos ha dado para realizar esta pequeña entrevista. ¿Usted tiene algún comentario adicional que desea dar o ya podemos dar por concluido ya? Solo me gustaría agregar que tenemos que aprender a ser solidarios y respetuosos con todas las personas. La xenofobia es, como te digo, un problema social y es negativo porque genera mucha violencia en las personas. Y esta xenofobia no solo es cuando viene una persona de Venezuela, incluso nosotros mismos tenemos ese tipo de emociones con gente que viene de nuestro propio país, pero de otras regiones, ¿no? Y eso no nos deja avanzar, ¿no? Eso también pasó aquí cuando hubo el tema del terrorismo y la gente tuvo que emigrar, escaparse, salir de sus lugares, dejar su familia, sus casas, para encontrar un lugar donde estar en paz o con mayor tranquilidad. Y la gente que vino a Lima no fue bien recibida, ¿no? Ha habido existió burlas, existió violencia, y cuando tú generas este tipo de cosas negativas, también haces que la persona o la población que está llegando empiece a tener emociones negativas, en el sentido, voy a sentir vergüenza de lo que soy, vergüenza de lo que tengo, vergüenza de lo que traigo. Cuando uno migra, no migra solo, migra con todo su bagaje cultural, vienes con todo. Y lo que hay que aprender es a respetar. Si no hay respeto en una sociedad, no podemos hablar de que seamos seres civilizados, ¿no? El respeto es básico en todo tipo de sociedad y en todo círculo social. Si no hay respeto, no se puede. Y el temor no es lo mismo el respeto. Hay mucha gente que confunde que yo tengo, a mí nadie me dice nada porque me respetan, cuando a veces es temor. Cuando se vence el temor, si no hay respeto, tú no le vas a tener ningún tipo de... no vas a obedecer o seguir las disposiciones que alguien te quiere dar, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que entender que en una sociedad es básico el respeto, y otro que es básico es la empatía, que es ponerte en el zapato del otro antes de juzgar. Entonces, esas dos cosas son importantes para la sociedad, y creo que los jóvenes universitarios tienen que saber de esto, tienen que ser también capacitados o tienen que llevar cursos que tengan que ver con el tema de el respeto, la ética, que son básicos y sé que se llevan, ¿no? Pero también tienen que reproducirlos en otros espacios, ¿no? Para que se pueda no solo quedar en lo que tú estás haciendo o estudiando, sino estás también además ayudando a que tu espacio, tu conjunto, tu país mejore, ¿no? Porque lo estás reproduciendo con otra gente, estás compartiendo la información que sabes va a ser valiosa para ti y para los demás, y vivir en una sociedad mucho más civilizada, ¿no? Uh-huh. Ya, okay. Muchas gracias. Ya.